Este tema no es nuevo, este tema lo hemos trabajado en varias ocasiones antes, pero usted sabe que cada vez que trabajamos un nuevo tema también lo hacemos con las necesidades actuales de la iglesia, las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Así que la palabra de Dios siempre es nueva, aunque repitamos. Aquellos y aquellas que predican con el calendario litúrgico predican de los mismos temas en un ciclo de 3 años y todos, cada vez que volvemos a los textos, volvemos con algo nuevo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, por eso es que decimos que la palabra es viva porque nos habla nuevo, fresco a la vida. Entonces hoy vamos a hacer algo. Lo vamos a dividir en 2 y vamos a hacer la mitad hoy. Perdónenme un segundo. Vamos a hacer la mitad hoy y vamos a hacer la mitad el domingo próximo. Les voy a invitar a que se pongan de pie para leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 23. Tal vez la vamos a proyectar, no estoy segura, pero si no, usted sigue conmigo y aquellos que tengan Biblias. De hecho, todo el mundo tiene Biblia hoy día porque todos tenemos un dispositivo electrónico y ahí está la Biblia, ¿verdad que sí? Hechos 10, versos del 1 al 23 y la palabra de Dios lee como sigue. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente al ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio, Cornelio. ¿Usted se imagina oír claramente al ángel de Dios que diga su nombre? Cambie el nombre, ponga el suyo. Pero también entonces tenemos que cambiar la respuesta y ponernos nosotros en la respuesta, ¿verdad? ¿Qué quiere, Señor?, preguntó Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Porque cuando sabemos que estamos ante la presencia del Señor, nos debe temblar hasta el pelo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de benevolencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso de comer, pero mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro,
Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, porque a veces Dios nos tiene que insistir, ¿sabe? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Yo quiero hacer énfasis en estas 2 palabritas que vienen ahora. Mientras tanto. Mientras tanto. Los hombres enviados por Cornelio que estuvieron preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta. Mientras tanto quiere decir es la unión entre 2 relatos que están pasando a la misma vez. Lo que pasa es que no lo podemos ver. En una película no lo podemos ver a la misma vez. En un texto no lo podemos ver a la misma vez. Hay que contar uno primero y otro después. Pero por eso el escritor nos dice mientras tanto, para que sepamos que esas 2 cosas están pasando a la misma vez y nuestra visión es tan limitada que podemos ver una a la vez. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando, me encanta, Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, avanza, baja y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Me encanta porque el Espíritu se anticipa a nuestra respuesta. Otra vez, el Espíritu se anticipa a nuestra respuesta y nos advierte, no dudes, vete con ellos, porque el Espíritu sabe que nuestra respuesta inmediata va a ser ¿cuál? Chacho, con esa gente yo no voy. Pedro baja y dijo a los hombres, aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio. Ahí a mí me hubiesen temblado las rodillas más de lo que me tiemblan hoy. Pero continúan diciendo los hombres, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa. Qué lindo, ¿verdad? Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Qué precioso ese verso. Un ángel del Señor le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. ¡Wow! Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Esta es palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Se pueden sentar. A mí me encantan estas historias de la Biblia donde hay cosas pasando por acá, cosas pasando por allá y las cosas están todas pasando en diferentes lugares a la misma vez. Entonces es interesante porque solo Dios se da cuenta de esto, porque usted y yo no podemos, ¿verdad? Usted y yo apenas podemos ver el que está a la izquierda un poquito, el que está a la derecha otro poquito, el que está al frente, porque ni siquiera podemos ver el que está detrás. Entonces me encantan estas historias de los entramados de Dios, de cómo Dios va tejiendo, de cómo Dios va preparando las cosas para nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Mira, el hecho de que usted no se dé cuenta no quiere decir que Dios no lo está haciendo. Otra vez, el hecho de que usted no se dé cuenta no quiere decir que Dios no lo está haciendo. El hecho de que yo no vea lo que está pasando aquí detrás no quiere decir que está pasando, ¿verdad?
El hecho de que yo no vea a Giancarlos tocando no quiere decir que él no está tocando. Yo lo puedo escuchar. Hay que afinar nuestros oídos, ¿verdad? Para poder percibir las cosas que Dios está haciendo que no son claras a nuestra vista. Hermanos, nuestra visión periferal es tan limitada que apenas podemos ver un poquito de lo que está delante. Pero sobre todo, mis hermanos y hermanas, una limitación muy grande que nosotros tenemos es la limitación de ver en el tiempo. Nosotros no podemos ver el futuro. Nosotros no podemos adivinar de lo que está pasando hoy a nuestro alrededor, qué impacto va a tener en nuestro futuro. Esos puntos ciegos que nosotros tenemos, el de atrás, los periferales, un poquito el de arriba, el del tiempo sobre todo, esos puntos ciegos nuestros, esa incapacidad nuestra a largo alcance, no quiere decir que Dios no está orquestando algo, que Dios no está tejiendo algo, que Dios no está cosiendo algo, que Dios no está preparando algo en diferentes lugares, que en algún momento, ¿qué va a pasar? En algún momento van a coincidir, se van a unir las piezas necesarias para que algún día usted y yo podamos ver ese gran plan de Dios para nuestra vida. Y Dios a veces hace cosas bien locas, déjeme decirle. Escogió nada más y nada menos que a un centurión romano para orquestar algo grande y poderoso para la historia de la nueva fe cristiana y del judaísmo, aunque ellos no lo pudieran asimilar. Lo que Dios está orquestando para nuestra vida no es solo para que nosotros recibamos cosas buenas. Eso sería algo tan limitado, ¿verdad? Simplemente, y a veces nosotros nos conformamos con ese Dios, con el Dios que me resuelve el cheque de la próxima quincena, con el Dios que me sana una enfermedad. Es una visión de Dios muy limitante, me perdona usted. Muy limitante. Ponemos a Dios en el lugar de nosotros, como si eso es lo único que Dios pudiera hacer. Salvarme una enfermedad, conseguirme un trabajo. Dios está orquestando planes más grandes contigo. Que nosotros no nos insertamos en esos planes porque nosotros seguimos con una mirada periferal bien reducida. ¿Ah? Eso sí. La vida en Dios, mis hermanos y hermanas, no es solo recibir cosas buenas de Dios y vivir muchos años. La vida que Dios quiere para nosotros incluye que usted y yo seamos parte de un plan mucho más grande. Y que usted y yo tengamos muchas razones por las cuales levantarnos con entusiasmo cada mañana para ser parte de ese equipo de trabajo, para ser parte del proyecto universal de salvación de Dios. Dios cuenta contigo porque Dios está haciendo algo por ti y para ti, aunque tú no lo veas. Es interesante, si tuviera un mapa aquí, qué pena porque lo bajé y no se lo envié a David. Si tuviera un mapa aquí, pudiéramos ver dónde queda Cesarea, que es donde estaba Cornelio, dónde queda Jope y dónde queda Gaza. Eso es una buena referencia porque como hoy todos sabemos más o menos dónde queda Gaza, ¿verdad? Estamos hablando de que Cesarea queda aquí arriba, casi en el borde en donde estaba la división entre el pueblo judío y donde empezaban Siria, Sidón, y todos esos pueblos que ya se van uniendo a lo que se llamaban y se conocían como los pueblos paganos, ¿verdad? Entonces, Jope está en el medio entre lo que nosotros conocemos de Gaza, que es también
básicamente la frontera inferior del área de Israel, de la Palestina, la frontera inferior. Así que ahí hay unos tramos interesantes que están corriendo, ¿verdad? Dios le habla a uno que está en Cesarea, que es Cesarea Marítima, es un área precisamente que se hizo para darle honra al emperador, con un gran coliseo, con una gran biblioteca, con áreas de teatro, con lo que se le llama el circo romano, que es para que los soldados hicieran carreras y todo ese tipo de cosas. Una gran ciudad próspera frente al mar, y Jope está más abajo. Entonces, Dios está haciendo que alguien por allá en Fajardo y otra persona por acá vamos a decir, Quebradilla o Arecibo, estén teniendo una misma visión, ¿verdad? Estén teniendo visiones que tienen que ver con el mismo tema al mismo tiempo. Es interesante porque le dice Dios a Cornelio allá en Cesarea, acá arriba, ¿verdad? En ese sitio tan próspero, tan cultural. Es como la meca de la cultura, más que Fajardo, es decir, San Juan, ¿verdad? Es la meca de la cultura. Le dice, mándate a alguien a Jope a buscar a Pedro, que también está soñando allá, a Simón. Así que hay un trayecto, o sea, hay un tramo en el que los de allá están viniendo acá, pero va a haber que recorrer ese tramo otra vez para allá. Y en ese trayecto vemos que también Pedro estaba reflexionando. ¿Verdad? Yo me pregunto cuántos de nosotros tomamos tiempo para reflexionar sobre la palabra que se predicó, sobre la palabra que se enseñó, sobre las visiones que Dios pone frente a nuestros ojos. Porque no es recibirlas livianamente, hay que reflexionarlas si queremos cambio, ¿verdad? Por eso es importante, mis hermanos, aprender a maravillarnos de saber que alrededor nuestro hay mucha gente que sí hace lo que le toca, sí hace lo que le toca cuando Dios los llama. Y sin titubear, ¿qué quiere, Señor? Y por ahí voy. Lo que tú digas, ¿verdad? Pero también, mis hermanos y mis hermanas, hay personas alrededor nuestro y a veces nosotros mismos. Cumplimos con nuestras obligaciones, trabajamos, pero no nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos. No nos sentimos muy satisfechos de nosotros mismos. Hay muchos de nosotros que tal vez jamás pensaríamos y no nos pasaría por la mente que Dios nos va a dar una visión. Que no pensaríamos jamás en la vida que nuestras vidas son importantes para el plan de salvación de Dios para la humanidad. Hay gente, mis hermanos, que no se dan cuenta o que en alguna etapa de nuestra vida se nos hace difícil pensar que soy digno, que soy digna de ¿qué? De que mis oraciones, mis obras, mis actos no pasen desapercibidos ante Dios. A veces pensamos que nuestra familia no nos valora, que no somos vistos en la iglesia, que somos insignificantes entre la gente. Pero este texto nos debe estar hablando para que nos demos cuenta que ni nuestras acciones ni nuestras oraciones pasan desapercibidas delante de Dios. Puede ser que tus hijos o tu pareja, tu familia o en tu trabajo, tu jefe, tu jefa, no se dé cuenta. Por eso no quiere decir que Dios no se da cuenta.
Y eso no quiere decir que Dios no está haciendo algo al otro lado del país o al otro lado del mundo, para que en algún momento las piezas de este rompecabezas se unan. No solo en favor tuyo, sino en favor de muchos y muchas más. Por eso el libro de los Hechos nos cuenta que había un centurión romano en Cesarea que era simpatizante del judaísmo. ¿Por qué yo sé que era el simpatizante del judaísmo? Porque si seguimos leyendo más al frente, que lo haremos prospectivamente, nos damos cuenta que él no estaba circuncidado. Por lo tanto, él era un simpatizante del judaísmo, nada más, así se le llamaban. Así que todavía los judíos tenían como un jueguito entre si sí o si no, si lo aceptamos o no lo aceptamos. Entonces, en el caso de un centurión que era rico, que entonces los iba a proteger de cualquier peligro con los romanos, era chévere aceptarle las ofrendas, ¿verdad? Pero todavía había cierta barrera para que él fuera uno de ellos. Entonces el texto dice que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Y yo creo que si nos referimos un poco al texto que trabajamos la semana pasada, nos damos cuenta de lo difícil que se le hacía a los judíos creer cuando un soldado decía que era creyente en el judaísmo o en Jesús. Eso fue lo que pasó con Pablo. Miedo, pánico le tenían, ¿verdad que sí? Lo menos que pasa o que pasaba era que temían por su vida. Por eso es que también el ángel de Jehová, del Señor, le dice a Pedro, no tengas miedo y haz lo que tengas y ve con ellos. Porque el referente es ¿cuál? Ellos que nos están buscando para matarnos. Imagínese usted, llegan unos soldados que le sirven a la casa de un centurión romano, esto y el cementerio es lo próximo. Y como Dios se anticipa a cómo nosotros pensamos, me encanta porque Dios se anticipa a cómo nosotros pensamos. Le dice a Pedro, ve donde ellos te digan, ve con ellos aunque tengas miedo. Hermanos y hermanas, aunque nosotros tengamos miedo, porque no conocemos el corazón de las personas, Dios sí conoce nuestro corazón. Y Dios no solo nos conoce, sino que Dios sabe todo lo que somos capaces de hacer. Y por eso Dios no pierde tiempo en ir identificando gente aquí, allí, allá, más allá. Y no pierde tiempo en ir preparándolas donde está para que después se unan en este plan maravilloso y proyecto de salvación universal. Dios no pierde tiempo llamando a la gente para ir poco a poco afirmándonos en Él. El problema es que nosotros queremos las cosas rápidas. Yo le explicaba en Palabra Café, en el estudio bíblico el miércoles pasado, que entre la visión de Pablo, de Saulo, entre que Saulo cayó del caballo y que Saulo pudo ir ganando la confianza de los discípulos, de los nuevos creyentes, de los judíos, pasaron más de 3 años. Lo que pasa es que usted lo lee entre el 9 y el 13, capítulos 9 y 13 de los Hechos, y le parece que eso fue ayer. Entonces nosotros vivimos en una era de la inmediatez y queremos que todo se resuelva. Se convierte un cantante y lo ponemos en el púlpito a los 2 días. Y ya es el evangelista o el predicador. A los 2 o 3 años se escocota. ¿Estoy diciendo mentira yo? Sin embargo, Dios va poco a poco llevándonos a donde Él nos quiere si nosotros nos dejamos. Por eso, mis hermanos, es que a uno se le dijo algo en Cesarea y pasó un tiempo en lo que llegaron aquellos, un día tal vez de camino, en lo que llegaron a buscar a Pedro, y en ese periodo Pedro acá estaba, ¿qué dice la Biblia? Reflexionando.
¿verdad? Porque si de momento aparecen los soldados frente a la puerta y Pedro no ha tenido tiempo para reflexionar, ¿cuál pudo haber sido su respuesta? Irse o esconderse, ¿verdad? La gente piensa, mis hermanos y mis hermanas, que ser importante o que hacer una gran contribución al mundo es tener un trabajo que gane millones de dólares. Es llenar 30 funciones en un estadio. Es salir electo en un cargo político. O es salir en la televisión todos los días y que usted lo conozcan y lo saluden cuando va por Plaza Las Américas. Pero lo que nos hace importante verdaderamente para Dios, según este texto, no es nada de eso. Lo que hace que Dios se fije en Cornelio, un soldado romano poderoso, no es precisamente el poder que tenía en el ejército, ni el dinero que tenía, ni los sirvientes que tenía, ni los soldados que tenía a su cargo, ni el miedo que le tenía a la gente por ser centurión romano. Lo que hace que Dios se fije en Cornelio para usarlo para su proyecto son 3 cositas. Que era piadoso, eso quiere decir misericordioso. Que era piadoso y temeroso de Dios, 1. Que realizaba obras benéficas, 2. Y que oraba, ¿cómo? Constantemente. Y eso en nuestro mundo pasaría desapercibido. Lo que en nuestro mundo es importante para reconocer a alguien es, por lo menos en Puerto Rico hoy, que llene 30 funciones en el Choli. ¿Ah? Que tenga un sueldo de 6 cifras. 6 cifras es todo lo que sea de $100,000 en adelante, ¿verdad? O que salga en la televisión. O que sea un influencer y tenga millones de seguidores. Esas son las cosas que hacen importante a la gente para nosotros hoy. Eso es totalmente contrario a lo que hacía importante a Cornelio para Dios. Era su corazón piadoso y temeroso de Dios. Eran sus obras de misericordia, de bondad, de beneficencia y sobre todo su constante oración. Y eso me lleva a mí a preguntarme a mí misma primero, porque yo no le pregunto a ustedes nada que yo no me haya preguntado primero en el proceso mío de construir este sermón. ¿Cuántos de nosotros y nosotras nos consideramos piadosos? ¿Cuántos de nosotros y nosotras nos consideramos que hacemos cosas buenas por la gente? Nobles, amables, temerosos de Dios. Y sobre todo, personas de una oración constante. Perdóneme, no es de orar los domingos cuando venimos al culto. Personas de una vida de oración constante. Esther sabe que está cogiendo unas clases conmigo, pobrecita, me oye los miércoles, me oye los domingos, me oye en semana y también ahora está cogiendo clases conmigo. Sabe que yo le insisto a mis estudiantes que trabajar para Dios no es lo mismo que desarrollar una vida de intimidad con Dios. El trabajo para Dios puede convertirse en un trabajo cualquiera por un cheque a fin de mes. Nos volcamos tanto en las responsabilidades del trabajo para Dios que termina siendo un trabajo. Y no hay mala intención en eso, es que la vida nos lleva. ¿Ah? Y por eso es que es importante que cuando es un trabajo para Dios hagamos un detente para conocer nuestro jefe. Porque si usted no conoce a su jefe, cuando su jefe le habla y le pide algo, usted no lo identifica. Vamos a ver eso ahora. Entonces yo me atrevería a apostar que hay días, mis hermanos, o hay épocas en nuestra vida que no nos sentimos como Cornelio.
que hay algo en nuestra personalidad, en nuestro diario vivir, en nosotros, en nuestras relaciones familiares, en nuestras mismas creencias religiosas, que de alguna manera no nos permiten o no se nos ha hecho necesario vivir una vida con esas tres características. Mire, Cornelio era un hombre bueno. Era un creyente en el Dios de Israel. Pero para los judíos, Cornelio tenía un problema, que no era un problema, era un problemón. Que no era judío de nacimiento. Que era ciudadano romano y para colmo capitán de un batallón. Y rico también. Pero el problema más grande no era nada de eso. ¿Usted sabe cuál era el problema grande? A los hombres le va a doler esto. Que no le habían cortado el prepucio. Le dolió, ¿verdad? Que no lo habían circuncidado. Ese era el problema. ¿Cómo yo lo sé? Porque en el capítulo 11 de los Hechos acusan a Pedro de haber ido a casas de incircuncisos, refiriéndose a la visita de Pedro a la casa de Cornelio, sin saber, porque la gente es lengua y larga, que un ángel se le había aparecido a los dos. Ay, refrenemos nuestra lengua, hermano, porque nuestra visión es bien cortita y a veces no sabemos que Dios se está manifestando aquí y Dios se está manifestando allá, aleluya, y nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Y somos rapiditos a decir, ¿qué tú haces en casa de incircunciso? Si usted, bueno, déjame no decir más. Cornelio no tenía la marca física del pacto con el Dios de Israel. Ay, para nosotros son tan importantes las marcas externas. Porque para alguna gente todavía aquí en la cabeza, el sinónimo de santidad es tener una marca visible. Cómo me visto, cómo me recorto, cómo me peino. Cómo nos distinguimos físicamente en nuestras actitudes de los demás pueblos de la tierra. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano, todo lo externo se puede fingir. Todo lo externo se puede fingir. Todo lo externo se puede fingir. ¿Qué no se puede fingir delante de Dios? Lo que hay en el corazón. Así que aquí empieza una cosa bien profunda, hay un cambio teológico que se empieza a dar aquí que es súper profundo y no vamos a entrar demasiado en eso, pero es que ya la marca del pacto entre nosotros y Dios no es física. La marca del pacto entre nosotros y Dios ni siquiera depende de nosotros en ninguna medida. No depende de lo que nos corten, no depende de cómo vistamos, no depende de cómo nos marquemos la piel, no depende ni siquiera, por ejemplo, de la filacteria que se ponían y se ponen todavía los judíos ortodoxos en la frente o en los brazos. La marca del pacto con Dios está en la sangre de Cristo. Y esa es la única marca válida para nuestra salvación. Todo lo demás que le digan por ahí está de más. Porque usted sabe que cuando usted se deja marcar por esa sangre redentora,
usted siente un amor tan grande de parte de Dios que usted quiere ser diferente. Le nace, es natural, porque la sangre de Cristo nos cambia de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros pensamos que la gente tiene que cambiar su manera de vestir, que cambiar su manera de recortarse el cabello, de si se deja barba o no se deja barba, para que eso tenga un efecto interior. Hermano, eso es al revés. Por eso Jesús insistía tanto, que lo que importa es el corazón. Y esa marca interior no se compra con dinero. Tampoco con un bisturí. Entonces, habemos muchas personas en las iglesias que somos simpatizantes. Y no está mal, así empezamos. Creemos en Dios, somos gente buena, gente chévere. Que igual que Cornelio, adoramos a Dios, oramos, damos ofrenda. Y podemos vivir así toda la vida, ponchando en la iglesia. Y a veces vamos un chipito más allá y parecemos bastante comprometidos con la vida de la iglesia, pero tenemos ciertas fronteras, ¿verdad? Y está bien, nosotros tenemos familia, tenemos casa, tenemos otras cosas que balancear. Pero yo creo que el texto nos está pidiendo que pasemos de simpatizantes a íntimos. Que pasemos de amigos de Dios a familia de Dios. ¿Qué nos falta para dar ese salto? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué le faltaba a Cornelio para dar ese salto? Yo identifiqué dos cosas. Una la vamos a trabajar ahora para ir ya en el descenso del sermón. Y la otra el domingo que viene. Y yo espero que usted se esté preguntando qué serán esas dos cosas, pero aguante la mente. Vamos a quedarnos con una nada más. Hoy vamos a una nada más. ¿Qué serán esas dos cosas que le faltaban a Cornelio? O que Cornelio tenía, pero no se había dado la oportunidad de manifestarla. A lo mejor es eso. ¿Qué nos falta a algunos de nosotros para cambiar de simpatizantes a íntimos en familia de Dios? ¿Qué nos falta a nosotros para cambiar de público a protagonista? Protagonista no en el sentido de hacernos famosos, sino de ser parte del proyecto de Dios. No solo de estar sentados en la grada, sino de ser parte del proyecto de Dios. De ser empleado de Dios, ¿verdad? De haber sido llamado, escogido para hacer algo diferente para ese proyecto salvífico de Dios. ¿Qué nos falta? Y yo espero que usted se esté preguntando, ¿qué será? Sobre todo si yo oro, si tengo misericordia de los demás, si doy ofrenda. ¿De qué estará hablando la pastora? Vamos a eso. Vamos para allá, Mónica. Vamos por ahí. Estaré yo en el estado de Cornelio, oro, adoro, ofrendo, pero hay otra cosita más que puedo hacer. Esas características preciosas de Cornelio no pasaron desapercibidas. Hicieron que Dios lo considerara para llegar a un estado más íntimo y formar parte del gran proyecto de Dios en Cristo Jesús. Es más, lo convirtieron en modelo para la iglesia y para la historia de la salvación. Todo el mundo se acuerda de Cornelio ahora. Sabe quién es Cornelio. Y no hay que tenerle miedo.
Se convirtió en un modelo para las personas que nos sentimos inadecuadas, que pensamos que hay algo que nos imposibilita llegar a la intimidad con Dios o llegar a un respaldo de la comunidad de fe, que era lo que le pasaba a Cornelio. Él podía ser buenísimo y darle chavos y darle de todo a los judíos, pero había algo que lo ponía a él una frontera. De aquí no pasa. Y tan así es que ni siquiera podían acercarse al templo de la misma manera. O sea, tenían una frontera, llegaban hasta un lugar, pero de ahí en adelante no podían pasar. Así que si caemos en esta descripción en la cual nos sentimos atraídos por Dios, en la cual hacemos cosas para Dios, pero podemos identificar que ya sea porque nosotros mismos o nosotras mismas lo pensemos de nosotros y nos sentamos inadecuados, o ya sea porque sentimos que en la iglesia o en las iglesias o en algunos lugares la gente no nos recibe necesariamente como nosotros creemos que deba ser, Dios hoy te está mostrando algo diferente. Dios hoy quiere invitarte a dar un nuevo paso de fe. Dios te quiere decir que Él te vio, Él te conoce, que Él ha visto tus obras y que te ha escuchado orar. A la hora nona, que es la hora de la oración judía, a la hora que el velo del templo se rasgó el día de la muerte de Jesús, a la hora que desapareció lo que dividía el lugar santísimo entre Dios y las demás personas, a la hora en la que había desaparecido el impedimento, la muralla, la barrera entre Dios y los seres humanos, a esa misma hora Dios envió un ángel a Cornelio, y cuando Cornelio lo vio, le dijo: ¿qué quieres, Señor? Esto no es casualidad. ¿Qué quieres, Señor? Esa es la pregunta que nos falta en muchas ocasiones. Eso es lo que nos falta a muchos. Identificar la voz de Dios y preguntarle sin reserva: ¿qué quieres, Señor? Ese es el primer paso. Tener la disposición de preguntarle al Señor y de actuar conforme a lo que el Señor nos pida. Porque yo decir que quiere, Señor, pero no actuar en respuesta, ¿verdad?, afirmativa a lo que nos pide, no resolvemos nada. Es identificar la voz de Dios y levantar las manos y decirle: lo que tú quieras de mí. ¿Qué tú quieres, Señor? Y cuando nos hacemos disponibles para el Señor, podemos escuchar su voz maravillosa que nos dice, como le dijo el ángel a Cornelio: Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Dele gloria a Dios. Dios te está diciendo: Dios tiene presente tus oraciones. Y mientras tú estás aquí tratando de hacer sentido a todas las cosas que te pueden estar pasando en la vida, mientras tú estás orando, mientras tú estás clamando, mientras tú estás esperando, que es lo peor. Esperar en Dios no es fácil, ¿verdad, Rebe? Dios está obrando en la otra esquina. Dios está obrando en Cesarea. Dios está obrando en Ponce. Dios está obrando en Mayagüez. Dios está obrando en otro país. Dios está escuchando y Dios te está viendo. Y lo que te hace a ti inadecuado o inaceptable para algunas personas, o desde tu propia perspectiva o desde nuestros prejuicios, eso no es lo que a Dios le importa. Lo que a Dios le importa es cuando te ha escuchado orar. Lo que a Dios le importa es cuando te ha escuchado derramar tu corazón delante de Él. Lo que a Dios le importa es cuando te ha visto ponerte al servicio de las demás personas. Y Dios sabe entonces que en ti hay un gran potencial para el reino de Dios. Mire, y Dios tiene que de vez en cuando sacudirnos el palo, ¿sabe? Y Dios tiene que de vez en cuando confrontarnos. Porque si no, vamos a seguir siendo simpatizantes en la vida de fe.
Y hay que trascender y preguntarle al Señor, mira Señor, yo llevo 5 años aquí sentada, ¿qué tú quieres de mí? Ya, voy a seguir 20 años más aquí en la misma silla, porque todo el mundo sigue, la gente toda sigue siempre en su silla. Déjeme decirle, Rebe siempre se sienta en la misma silla, Lidia casi siempre se sienta en la misma silla, Milagro se sienta en la misma, Estel se sienta en la misma. Vamos a seguir toda la vida en nuestra misma silla, metafóricamente hablando, ¿verdad? Usted puede seguir en la misma silla. ¿Qué quieres, Señor? Porque Dios está hilvanando, está construyendo, está montando un vitral, un mosaico con piezas de aquí, de allá, que tú no ves, pero que pronto van a ¿qué? A encajar. Que pronto van a hacer sentido, pero te toca a ti también decir qué quieres, Señor, hacerte disponible. Y mire, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirle algo. Pastor Maeda predicó de la conversión de Pablo. Y si usted se acuerda, lo primero que Pablo dijo no fue ¿quién quiere, Señor? ¿Qué fue lo primero que Saulo en ese momento dijo? ¿Quién eres? Y no es lo mismo preguntar quién eres a de preguntar ¿qué quieres, Señor? ¿Por qué? Me estaban vacilando el jueves porque yo hago esto y salgo para acá al frente. Y entonces que si me paro en el borde, hoy no puedo jugar con el borde porque la rodilla sí que no me aguanta. No es lo mismo preguntar quién eres que preguntar qué quieres. Cuando yo pregunto qué quieres es porque yo sé quién me está hablando. Cuando yo pregunto quién eres es porque yo no lo puedo identificar. Si tú preguntas quién eres es porque no conoces la voz del que te habla. Y si tú no conoces la voz del que te habla es porque no has estado en intimidad con esa persona. Porque mire, toda la gente que yo quiero mucho y con la gente que me relaciono, si yo lo oigo hablar a 2 millas, yo sé quién es. Y yo tengo la mala suerte de que yo puedo estar susurrando y la gente sabe quién yo soy al otro lado. Usted no sabe las cosas que me han pasado en los supermercados. Tengo una amiga que dice, no importa en el volumen que tú hables, aunque estés susurrando, tu voz tiene un tono y una proyección que todo el mundo sabe quién tú eres. Así nos debemos de sentir con Dios. Nuestra intimidad con Dios debe ser tal que no importa que sea un susurro, nosotros sepamos quién es y le podamos preguntar qué quieres en lugar de quién eres. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, si Dios me habla, ¿yo sé quién me está hablando? Esa es la primera pregunta. A Pablo le tomó caerse de un caballo o de un animal o no sé de qué. Le tomó una ceguera para que pudiera, como no podía ver, no podía entretener sus sentidos y tenía que aprender a tener ¿qué? A tener afinado su oído a la voz del que le hablaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que nos quiten la vista, metafóricamente hablando, para poder afinar nuestros otros sentidos e identificar la voz de Dios. No es lo mismo preguntar quién eres que preguntar qué quieres. Pero también les tengo que decir, mis hermanos y hermanas, Pablo decía de sí mismo que era judío de nacimiento, que había estado instruido a los pies de Gamaliel, que conocía la ley de arriba abajo, que era celosísimo de las cosas de Dios. Y eso no fue suficiente. Ser celoso del templo, ser celoso de la ley, eso no fue suficiente para que cuando tuvo este encuentro con Jesús, supiera frente a quién estaba. Y aquí es donde tenemos esta comparación entre estos dos judíos. Entre estos dos hombres conocedores del Dios de Israel. El judío Pablo, también ciudadano romano, y el centurión. Es bien interesante porque es el centurión el que conoce la voz de Dios. Y es el judío experto en la ley el que no sabe quién le está hablando. Entonces,
Mis hermanos y mis hermanas, a veces nosotros somos muy ligeritos en pensar quién es el que está más cerca de Dios. ¿Quién es el que conoce la voz de Dios? Y ahí es donde nos confundimos. ¿A quién le pasó eso? ¿No se acuerdan en la historia de Samuel? Eso pasó en la historia de Samuel, ¿no se acuerdan? Eso pasó en la historia de Samuel. Samuel fue a buscar el próximo rey y le pasearon todos los hijos. Y Samuel decía, pero es que no, como que ninguno es. Como que ninguno es. No, pero este es fuerte, este es esto, este es lo otro. Como que ninguno es. Hasta que Samuel dice, y no hay otro. No, si ese muchacho es un nene que está allá abajo con las ovejas, que apesta a oveja, que es el bonitillo de la casa. Es el bonitillo de la casa. Usted lea para que usted vea como dicen que David era precioso. ¿Y qué es lo que contesta Samuel? ¿O qué es lo que le contesta Dios a Samuel? El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ese es el corazón de este texto. Que Dios te ha visto orar, que Dios ha visto tus obras. Que podemos pasar toda la vida como Saulo a los pies de Gamaliel o con un corazón muy celoso por las cosas de Dios y de la iglesia. Pero eso no nos garantiza que conozcamos la voz de Dios cuando nos llama. Porque para conocer quién nos llama, tenemos que tener una relación de intimidad con quien nos llama. Entonces, mis hermanos, yo quisiera dejarte con este pensamiento. ¿A quién me parezco? ¿A Saulo o a Cornelio? ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Estoy en la etapa de vida que tengo que acercarme más y aprender a conocer más quién me llama? ¿O estoy en la etapa de mi vida donde tengo que dar ese salto ya y levantar la mano y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Las dos preguntas son válidas, son etapas diferentes en nuestra vida. Tú decides hoy cómo quieres manejar esta visita del ángel a tu vida hoy, porque el ángel los ha visitado, el ángel me ha visitado. Tú escoges hoy cómo responderle al Señor. Y si sientes que apenas le conoces, aunque en tu vida has sido muy legalista como Saulo, y eso no nos ha permitido a veces obrar con la misericordia que debemos obrar, tal vez la pregunta que le debemos hacer al Señor hoy es, ¿quién eres, Señor? Y disponer nuestro corazón a conocerle más profundamente. Pero si tú sabes que es Dios quien te está hablando hoy, si tú estás seguro porque tu corazón te está palpitando, si tú estás seguro y segura porque tú sabes que tú has estado de rodillas orando, clamando y haciendo buenas obras y tú sabes que esta palabra resuena con tu vida, es hora de decirle qué quieres de mí. Porque orar y orar y orar y pedir es una cosa, pero decirle a Dios, mira Señor, aunque yo tenga 20 necesidades y aunque yo tenga 20,000 cosas que te estoy volviendo loco porque necesito tantas cosas de ti, yo levanto las manos y digo, mira Señor, yo no voy a pensar más en lo que yo necesito, yo voy a pensar en qué tú quieres de mí. Te voy a dejar con mi sentir. Yo siento que Dios nos está llamando a pasar de ser simpatizantes a participantes. Que Dios nos está llamando a pasar de ser simpatizantes a ser coprotagonistas con Él en el evento de salvación.
Yo siento que el Señor nos está reafirmando. Óigame bien esto que le voy a decir. Me quedan 4 líneas que decirle. Pero óigame bien. Yo siento que el Señor nos está reafirmando que está aquí, que ha estado con nosotros, que está con nosotros y ha estado con nosotros en todo momento de nuestra vida, que nos ha visto obrar y que nos ha escuchado orar. Tus oraciones no se dispersaron por ahí como si nadie las escuchara. El Señor te dice hoy a través de ese ángel que visitó a Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Te dice el Señor. Y yo creo que el Señor tiene una sorpresa muy grande para cada uno de nosotros como la tuvo para Cornelio. Haz de esta semana una semana de reflexión, una semana de expectativa, una semana de un compromiso renovado. Imagínate el trayecto entre Cesarea y Jope para buscar a Pedro. Imagínate a Pedro reflexionando en lo que llegan a buscarlo. Sé tú ese Simón en reflexión durante esta semana, con mucha expectativa de lo que Dios pueda hacer por ti. Y comencemos hoy por preguntarle al Señor, ¿qué quieres, Señor, de mí? Dios me los bendiga.